Hola, bienvenidas y bienvenidos a una nueva sesión de aprendizaje. Espero que se encuentren muy bien tomando todas las medidas de bioseguridad en sus casitas, cuidando de su salud y la salud de su familia. Como pueden ver, hoy tenemos una nueva sesión de aprendizaje, un nuevo tema para la clase de Química 2 para 10º grado. El tema es aplicaciones de la acetona según sus propiedades físicas y químicas. Y el objetivo que pretendo alcanzar es conocer las aplicaciones de las acetonas según sus propiedades físicas y químicas. Sabemos que hemos hablado mucho de aldehídos y cetonas en los videos anteriores, pero no está de más recordar un poco qué es una acetona. Una acetona es un compuesto orgánico que se caracteriza por poseer un grupo funcional carbonilo unido a dos átomos de carbono. A diferencia de un aldehído, en donde el grupo carbonilo se encuentra unido al menos a un átomo de hidrógeno. Vemos aquí la fórmula general de la acetona, que nosotros ya la conocemos muy bien. Y también vemos un ejemplo de la propanona, que comúnmente se llama acetona y es la acetona más simple. No me voy a detener mucho en eso porque ustedes ya han visto mucho lo que es una acetona y cuál es su fórmula general. Vamos a observar algunos ejemplos de los usos cotidianos de la acetona. Veamos, aquí tenemos algunos ejemplos que nosotros utilizamos estos productos en nuestra vida cotidiana. ¿Y qué uso le damos? Ahí tenemos perfumes. Sabemos que las acetonas tienen unos olores muy agradables y que nos sirven para la elaboración de perfumes. También sabemos que las acetonas se encuentran en la naturaleza, en los olores naturales de las frutas, de los vegetales, y el que es más conocido en la industria, que es la acetona, que sirve para quitar el esmalte de las uñas, pues nosotros lo conocemos perfectamente. También el nylon. Si vemos ahí también tenemos los aromas, lo que son productos empleados como desinfectantes y antisépticos, que también tiene un aroma peculiar, ¿verdad? Casi siempre son aromas agradables. Ahí vemos el nylon, también pueden ser disolventes. Bueno, ahí vemos que hay muchos usos cotidianos que se le pueden dar a la acetona. Estos solo son algunos ejemplos. Veamos las propiedades físicas de la acetona. En sesiones anteriores hemos mencionado un poco de las propiedades físicas y químicas, pero no las hemos mencionado tan específicamente como lo vamos a hacer en este video. Las propiedades físicas de las acetonas, veamos la primera que tenemos aquí. Dice: las acetonas en general presentan un olor agradable. Es una propiedad física. De hecho, algunas acetonas forman parte de los compuestos utilizados en las mezclas que se venden como perfumes. Ya lo habíamos mencionado también al inicio. Veamos también otra propiedad, que se trata del punto de ebullición de las acetonas. El punto de ebullición de las acetonas es en general más alto que el de los hidrocarburos de peso molecular comparable. Así, por ejemplo, la acetona y el butano, si los comparamos, tienen el mismo peso molecular, pero ¿qué pasa con su punto de ebullición? El de la acetona es 56 grados centígrados y el del butano es menos 0.5 grados centígrados, respectivamente. Entonces, la solubilidad en agua de la acetona depende de la longitud de la cadena. Hasta 5 átomos de carbono tienen una solubilidad significativa, como sucede en los alcoholes, ácidos carboxílicos y éteres. Pero a partir de 5 átomos, ¿qué pasa? La insolubilidad típica de la cadena de hidrocarburos que forman parte de la estructura comienza a ser dominante y la solubilidad cae bruscamente. La presencia del grupo carbonilo convierte a las acetonas en compuestos polares. Los compuestos de hasta 4 átomos de carbono forman puente de hidrógeno con el agua, lo cual los hace completamente solubles en agua. Igualmente son solubles en solventes orgánicos. También aquí explica un poco lo que ya mencionamos del punto de ebullición.
que los puntos de ebullición de los aldehídos y cetonas son mayores que el de los alcanos del mismo peso molecular, ya lo veíamos anteriormente, pero menores que el de los alcoholes y ácidos carboxílicos comparables. Esto se debe a la formación de dipolos y a la ausencia de la formación de puentes de hidrógeno intramoleculares de estos compuestos. Vamos ahora a las propiedades químicas de las cetonas, que estas las hemos visto un poco más porque hemos visto sus reacciones, hemos visto las reacciones químicas que son parte de las propiedades químicas de las cetonas. Las cetonas se comportan como ácidos debido a la presencia del grupo carbonilo. Esto hace que presenten reacciones típicas de adición nucleofílica que ya la vimos en sesiones anteriores. Veamos, recordemos un poquito algunas reacciones de las cetonas. Tenemos, por ejemplo, la reacción de adición nucleofílica, que estas reacciones se producen frente al reactivo de Grignard, no sé si lo recuerdan, lo vimos en la sesión anterior, para dar origen a un oxialuro de alquil magnesio, que al ser tratado con agua da origen a un alcohol. Otras reacciones de adición nucleofílica pueden producirse con el ácido cianhídrico, el sulfito ácido de sodio, la hidroxilamina, hidracina, semicarbazida, fenilhidracina y con el 2,4-dinitrofenilhidracina para dar origen a diferentes compuestos químicos. Aquí tenemos un ejemplo, recordando un poco lo que vimos en sesiones anteriores sobre el mecanismo general del proceso de adición nucleofílica al grupo carbonilo. No sé si ustedes lo recuerdan, pero ahí vemos que es la reacción, bueno, sabemos que es la reacción más común de los aldehídos y cetonas. Implica la adición de un nucleófilo, como se muestra ahí, al carbono electrófilo del grupo carbonilo, puesto que el nucleófilo emplea su par de electrones para formar su nuevo enlace con el carbono. Los dos electrones forman un doble enlace carbono-oxígeno. Estos deben desplazarse hacia el átomo de oxígeno. ¿Por qué? Porque es el más electronegativo, donde son estabilizados y se forma un anión alcohóxido como un compuesto intermedio. Esto lo vimos en sesiones anteriores. También sabemos que las cetonas pueden dar origen a otros compuestos mediante reacciones de sustitución halogenada. Al reaccionar con los halógenos sustituyen uno o varios hidrógenos del carbono unido al carbonilo. Este método permite obtener la monobromactona, que es un poderoso gas lacrimógeno. Estas son las funciones químicas de las cetonas, algunas reacciones. Aquí también tenemos otra reacción que ya vimos, que es la reacción de condensación aldólica. Recordemos un poco esta reacción. En esta reacción se produce la unión de dos aldehídos o dos cetonas en presencia de una solución de hidróxido de sodio, formando un polímero denominado aldol. Ahí vemos, por eso su nombre de aldólica, porque lo que se forma es ese polímero denominado aldol. Es la unión de dos aldehídos o dos cetonas. También lo vimos en sesiones anteriores. Las reacciones de oxidación también es una reacción que vimos en sesiones anteriores. Hablamos mucho de la reacción de oxidación. Las cetonas solo se oxidan ante oxidantes muy enérgicos que pueden romper sus cadenas carbonadas. Lo vimos porque recordemos que es así que las reacciones de oxidación permiten diferenciar los aldehídos de las cetonas en el laboratorio. Recordemos que los aldehídos es muy fácil oxidarse porque utilizan cualquier tipo de oxidante y fácilmente se oxidan. Pero en el caso de las cetonas no, porque el oxidante debe romper esa cadena carbonada. Y aquí vemos el ejemplo, también lo hemos visto en sesiones anteriores. Si es enérgico, vemos cómo producen pues dos ácidos, y si es suave, pues será por la oxidación de Baeyer-Villiger. Veamos las
Aplicaciones de las cetonas en la industria o en nuestra vida cotidiana. La cetona que mayor aplicación industrial tiene, sabemos que es la acetona o la propanona, la cual se utiliza como disolvente para latas y resinas, aunque su mayor consumo es en la producción del plexiglas, empleándose también en la elaboración de resinas, epoxi y poliuretanos. Ahí tenemos algunas imágenes y podemos ver los usos de la propanona, o mejor conocida como acetona. Sigamos con las aplicaciones de las cetonas. Otras cetonas industriales son la metiletilcetona, MET, siglas en inglés, y la ciclohexanona, que además de utilizarse como disolvente, se utiliza en gran medida para la obtención de la caprolactama, que es un monómero en la fabricación del nylon 6, y también por oxidación del ácido adípico, que se emplea para fabricar el nylon 66. Vemos algunas imágenes. Quienes no han jugado con este tipo de plásticos, vemos cómo son aplicadas las cetonas o en estos tipos de nylon. Muchos aldehídos y cetonas forman parte de los aromas naturales de flores y frutas, como veíamos al inicio, por lo cual se emplean en la perfumería para la elaboración de aromas. Ahí tenemos algunos ejemplos. Se encuentran en la naturaleza y tienen ese aroma distintivo o agradable. Por eso se utilizan mucho en la perfumería. ¿Qué efectos en la salud tiene la cetona? Las cetonas son un tipo de ácido. Se acumulan cuando el cuerpo descompone la grasa para convertirla en combustible. El cuerpo quema la grasa si no puede obtener suficiente azúcar, o sea, glucosa, para usar como fuente de energía. Cuando el cuerpo quema demasiada grasa, muy rápido, se producen cetonas. Las cetonas pasan de su flujo sanguíneo a la orina. Esto puede causar problemas en la salud. Cuando las cetonas se producen rápidamente y se acumulan en la sangre y la orina, pueden ser tóxicas, haciendo que la sangre se vuelva ácida, y esto se conoce como cetoacidosis y puede traer muchas complicaciones de salud. Ahí tenemos una imagen. En conclusión, veamos que las propiedades físicas de las cetonas: los compuestos carbonílicos presentan puntos de ebullición más bajos que los alcoholes de su mismo peso molecular. No hay grandes diferencias entre los puntos de ebullición de aldehídos y cetonas de igual peso molecular. Los compuestos carbonílicos de cadena corta son solubles en agua, y a medida que aumenta la longitud de la cadena, disminuye la solubilidad. Esas son algunas propiedades físicas, resumiendo lo que ya hemos visto. Y en cuanto a las propiedades químicas de las cetonas, también tenemos aquí que al hallarse el grupo carbonilo en un carbono secundario, son menos reactivos que los aldehídos, eso lo sabemos. Solo pueden ser oxidadas por oxidantes fuertes, como el permanganato de potasio, dando como producto dos ácidos con menor número de átomos de carbono. Por reducción dan alcoholes secundarios. No reaccionan con el reactivo de Tonies para dar el espejo de plata como los aldehídos, lo que se utiliza para diferenciarlos. Tampoco reaccionan con los reactivos de Philip y Cerf. Como tarea les queda escribir una lista de 10 aplicaciones de las cetonas en la vida cotidiana. Aquí yo he mencionado muchas aplicaciones, ustedes pueden buscar más información para que hagan la tarea. Jóvenes, espero que les haya gustado el tema, que hayan comprendido, y recuerden que los queremos estudiando en casa, y muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.